al menos alguna vez han leído Primera de Samuel. Amén, hermanito Amén. Ricardo. Amén, hermanitos. Incluso ya hay una serie que nos cuenta, relata desde los dos libros de Samuel y también los dos libros de Reyes, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar, a ver qué dice. Bien, vamos a compartir pantalla, hermanos, para empezar a hacer nuestra haftará. ¿Cómo me escucho? Ay, aquí dice. Bien, Bien, hermanito. hermanito, bien. Bueno, Bien. siendo así, vamos a comenzar. Nada más. Ay, ¿qué pasó? Ya está. Ahora sí, no me falles. Ok, ya está. Bueno, bien. Amén, hermanitos. Parece que todo va haciendo bien. Bien, entonces nuestra haftará va a ser centrada un poco en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6. Y si ustedes han podido leerla, es una haftará bastante interesante y obviamente tiene una relación con nuestra parashá, porque tanto en nuestra parashá como en esta haftará vamos a ver a hombres que mueren por, por la mano de Adonai. Por lo menos en Nadab y Abiú, al ofrecer un fuego extraño, algo que el Eterno no les ordenó, pues vemos que un fuego de Adonai los consumió por dentro, ¿no? Y aquí nos va a hablar acerca de un hombre que de igual manera él murió a causa del furor de Adonai. Y vemos que vamos a conocer por qué fue esta muerte y por qué el Eterno actuó de esa manera con este hombre, Usa. Así que esta es nuestra Haftarah Shemini, que abarca del libro de Primera de Reyes, de Primera de Samuel, no, de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 19. Vamos a leer la parte donde leen los sefardí, los hermanos judíos sefardí, así que vamos a comenzar Haftarah Shemini. Y vamos a comenzar Un primeramente segundo, con hermanito. el relato. Vamos a grabar. Vamos a grabar. No, este no. ¿Cómo? Ajá, Estoy grabando. Ah, ok. continúo. Entonces vamos a estudiar la Haftarah Shemini. Vamos a comenzar primero con el relato. Nos dice que tras la llegada de los hijos de Israel a la tierra prometida se erige el tabernáculo en Silo. Finalmente los filisteos libran una guerra contra Israel y toman el arca. Después de que la vuelven a recuperar Israel, el rey David desea traerla a Jerusalén para comenzar a construir allí el templo sagrado. Entonces colocan el arca en una carreta y David y sus tropas la conducen hacia Jerusalén, regocijándose por el camino, pero ocurre un desastre. Los bueyes que tiraban de la carreta tropiezan y un hombre llamado Usa eh, toma el arca, toma el arca, toma las carretas para que el arca no se caiga, pero en ese mismo momento se enciende el furor de Adonai y Elohim hiere a Usa. Entonces nos dice que David teme seguir moviendo el arca de inmediato y lo guarda en casa de Obed Edom. Pero un par de meses nos dicen que después le dieron aviso a David que Obed Edom había sido bendecido por causa del arca de Elohim y lo intenta de nuevo y logra traer a Jerusalén el arca, a la ciudad de David, en un alegre desfile. Y cuando llevaban el arca nos dicen que cada 6 pasos hacían sacrificios. Entonces, este es un pequeño relato de lo que nos habla acerca de la porción de esta semana, Shemini, de nuestra Haftarah. Así que bueno, vamos a desglosar un poco acerca de qué enseñanzas puede traernos esta Haftarah y cómo se relaciona esta historia con la Parashá. Vemos que en estas dos historias presentan similitudes en hombres que mueren por la mano del Señor. Ya dijimos que Nadab y Abiú, al ofrecer un fuego extraño que el Eterno no les ordenó, cae sobre ellos un fuego del Señor y los mata. Y de igual manera, aquí vemos a Usa, un hombre que iba conduciendo junto a otro hombre el arca del pacto en una carreta
y al ver que el arca estaba tropezaba con los bueyes, pues Usa lo toma el arca y al momento que toma el arca, el Eterno lo hiere y muere. Entonces vemos estos dos desastres tanto en nuestra Haftará como en nuestra Parashá. Y vamos a ver ¿por qué murieron en ambas historias hombres? Murieron a causa de los objetos, a causa del incienso, o a causa del arca. ¿Por qué murieron? ¿Cuál fue la razón del por qué murieron? Y es que vamos a conocer que hay un comentario dentro de los hermanos de la casa de Judá que dicen que tanto en la muerte de Nadab y Abiú y tanto la muerte de Usa, hubieron quejas sobre el pueblo. Decían que tanto el incienso les iba a traer muerte, que era para ellos mal, porque mató a Nadab y Abiú, y decían también por parte del arca del pacto, que era que nadie podía ser digno de poder estar, de que esa arca estuviera en ese lugar. Vemos que más atrás en la historia el arca del pacto, al devolverla a los filisteos, vemos que se establece en Bet Emes, y ahí en Bet Emes hubo una tragedia también. Mató a 50.070 hombres por causa de algunos hombres que miraron dentro del arca del pacto. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿en verdad los objetos, tanto el incensario como el arca del pacto, eran objetos de muerte? ¿Por qué murieron? Y es que sabemos que en sí, tanto los objetos sagrados eh, no son objetos de muerte. ¿Por qué entonces mató a estas personas? Porque ellos no escucharon la indicación del Eterno. Sabemos que el Eterno ordenó cómo debían de manejarse los sacerdotes y cómo debía establecer su servicio, cómo debían de tratar el Ketoret, el incensario, y tanto el arca del pacto, quiénes la debían de llevar, cómo la deberían de llevar. El arca del pacto no debía de ser llevada en una carreta, sino debía de ser llevada en los hombros de los hijos de Coat, hijos de Leví. Entonces, el Eterno no escribe su ley, no dicta su ley solamente para que la pasemos por largo y no la tomemos en cuenta. Dios escribe su ley para que la obedezcamos. Entonces, si nosotros preguntamos si estos objetos trajeron la muerte de estos hombres por tocarlo o por tocarlos, vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque estos objetos, más allá de traerle muerte, trajo bendición. El Eterno tuvo que demostrar a través de estos objetos, porque las quejas de Israel eran que era de muerte, iban a traerles caos, y el Eterno tuvo que actuar mostrándoles que estos objetos, más allá de lo que decían ellos, traía bendición a sus vidas. Vemos en el caso de cuando fue después de la rebelión de Coré, cómo Aarón toma el incenciario y expía al pueblo, el pecado del pueblo y tanto el arca del pacto. Vamos, aquí en la historia nos dice que después de que mató a Usa del arca del pacto, por razón del arca del pacto, vemos que se establece en la casa de Obed-Edom y que nos dice que bendició a Obed-Edom a causa del arca del pacto. Y sabemos que la bendición es el resultado de la obediencia. Entonces, por qué razón murieron estos hombres? Por causa de su desobediencia, por no tratar con respeto, por no tomar en cuenta las palabras del Eterno y hacer de acuerdo a lo que pues sean buenas intenciones o no, pero hicieron de acuerdo a lo que su corazón les decía y no tomaron en cuenta la palabra de Adonai. Y vemos que entonces vemos que estos objetos sagrados eran más allá de que el Eterno quería que estos objetos fueran de bendición para el pueblo. Y vamos a ver que, así como estos objetos, había quejas de que traía muerte, traía destrucción al pueblo, y el Eterno mostraba que estos objetos, más allá de lo que traían muerte o destrucción, traía bendición, así también pasa con la Torá. La Torá, ¿qué se viene diciendo? Que la Torá es maldición, que la Torá trae muerte, que la Torá trae mal. Incluso nos dicen, algunos pueden decir que maldito el que obedece la ley, porque estamos bajo la gracia. O sea, hay muchas cosas que podemos oír hoy en día, pero ¿en verdad la Torah trae maldición? Por supuesto que no. Bueno, sí, trae maldición, pero aquellos que desobedecen
sus requerimientos. De esas personas nos habla acerca de la maldición, que trae maldición a esas personas que desobedecen los mandamientos del Eterno, que están escritos en su Torá, y trae bendición a las personas que obedecen. Entonces vemos que la Torá sí trae maldición, pero trae maldición a aquellos que desobedecen, pero trae bendición a aquellos que obedecen sus requerimientos. El Eterno, como dije antes, no escribió su ley para que la pasemos por largo sin tomarla en cuenta. Dios la escribió para que nosotros la obedezcamos fielmente y para que recibamos bendición. Así que, ¿qué enseñanzas nos deja esta, ¿qué enseñanzas nos deja esta Haftará? La primera es, no escuchar el mandamiento del Eterno puede traer consecuencias negativas a nuestra vida, muerte, enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, puede traer consecuencias negativas a nuestra vida. Una vez conociendo el mandamiento de Dios y transgredimos por rebeldía, pueden ocurrir estas consecuencias graves en nuestras vidas. Y sabemos que la maldición no viene por parte del corazón de Dios, sino viene por parte de la rebeldía del hombre. El Eterno desea que todos sean bendecidos, pero el hombre que busca, el hombre a causa de no escuchar el mandamiento de Dios, recibe por consecuencia, eh, eh, recibe por consecuencia maldición, cosas malas en su vida, cosas que lo destruyen. Entonces, el Eterno quiere bendecirnos. Él nos ha dejado una ley, eh, Él nos ha dejado sus instrucciones. ¿Para qué? Para que nosotros la obedezcamos y tengamos bendición por parte del Eterno. Así como Obed-Edom nos dice que él, al ver que en su casa tenía el arca de Elohim, ¿qué pasó? El Eterno lo bendijo y según la tradición judía dice que incluso sus animales se multiplicaron, engendraron por 7, cada uno de sus animales, incluso sus nueras, su esposa, o sea, fructificó grandemente su familia, igual su ganado. El Eterno lo bendijo en gran manera a Obed-Edom por tratar de una manera considerable y respetuosa el arca del Eterno, muy a consecuencia de Usá, que desde el principio hubiera sido una muerte innecesaria si hubieran hecho las cosas tal como el Eterno los ordenó, que hubieran cargado el arca del pacto en los hombros de los levitas de los hijos de Coat y hubieran llegado a Jerusalén, pero no lo hicieron tal cual y por la consecuencia de hacer las cosas mal, pues Usa murió en ese momento por hacer algo que el Eterno no les ordenó. Entonces, aquí vemos algo, que aunque David tenía buenas intenciones de llevar el arca a Jerusalén, sus buenas intenciones eh, trajeron, no fueron de acuerdo a la voluntad del Eterno. Siempre que tengamos intenciones buenas en nuestros corazones, debemos corregirlas y alinearlas a la obediencia, a la voluntad del Eterno. Es bueno tener intenciones siempre y cuando sean de acuerdo a que siempre fomentemos la obediencia, que sea por obedecer. Entonces, aquí vemos que no debemos adorar al Eterno como yo quiero, sino adorarlo como Él pide. No, no tan solo son las buenas intenciones, sino la obediencia es lo que resalta más en lo que el Eterno espera de nosotros. Bien, entonces también vemos aquí que al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Por qué David llevó el arca del pacto en una carreta y Usa murió y vemos que David se entristeció y dijo que cómo él podría tener el arca? No, no se sentía digna en esa manera. Entonces, vemos de una manera como si el Eterno fuera bastante eh, específico, bastante congruente con las cosas que él ha dicho y el que no se lo obedezca, pues puede traer consecuencias. Vemos una manera de el Eterno bastante estricto, esa es la manera. Vemos un Eterno estricto en que él quiere que se le respete, que se le guarden sus mandamientos, pero vemos a los filisteos, nos dicen más al principio de Primera de Samuel, cómo ellos tomaron el arca del pacto y después de que pues el arca del pacto los hizo sufrir gravemente con tumores y varias enfermedades, pues decidieron devolver el arca del pacto. Pero ¿qué nos dice? Que
que la pusieron en una carreta y dejaron que los bueyes caminaran solos y hasta que llegaran a la ciudad de Betse, a la ciudad de donde estaba Israel. Entonces vemos que aquí el Eterno no castigó a los filisteos por llevar el arca del pacto en una carreta. ¿Por qué no los castigó? Porque ellos no conocían al Eterno, tal como Israel lo conoce, de acuerdo a sus mandamientos. Ellos no conocían la ley del Eterno, por lo tanto el Eterno los vio como unos ignorantes en que no conocían las leyes ni de cómo debían de tratar lo que estaba en sus manos, que era el arca del pacto, pero Israel sí conocía. Entonces, vemos que aquí al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. A Israel se le dio la ley, a Israel se le dio cómo debía de conducirse delante del Eterno, no a los filisteos, a Israel. Por tanto, el trato fue más duro con Israel por cuanto no obedeció sus mandamientos, que ellos ya conocían. Y así cada uno de nosotros, tal vez a personas que no conozcamos, el Eterno los toma como ignorantes, pero nosotros no. A nosotros se nos ha dado el conocimiento de la ley, se nos ha dado el conocimiento de lo bueno, también el conocimiento de lo que es malo, qué es transgresión, qué es pecado. Entonces, nosotros ya no somos tomados por ignorante si llegamos a rebelarnos, si llegamos a transgredir el mandamiento del Eterno. A nosotros se nos azotará más que aquellos que no conocen la ley del Eterno. Amén. Entonces vemos aquí la siguiente enseñanza es que Dios se glorifica tanto en el castigo del transgresor como también en la bendición de los justos. ¿Por qué el Eterno se glorifica? Vemos en la frase donde cuando murieron Nadab y Abiú, que aquellos que se acercan, en los que se acercan a Él se glorificará y se santificará. Y es así. A los transgresores se glorifica al Eterno. ¿Por qué? Porque si el transgresor pasa por largo el mandamiento del Eterno y menosprecia el mandamiento del Eterno y el Eterno no hace nada, ¿qué va a pasar? Va a haber un motín donde el pueblo va a ver que esa persona transgredió el mandamiento y no le pasó nada y van a dejar de temer, van a tomar los mandamientos como si no fueran nada, como si no trajeran consecuencias. Entonces ahí el Eterno se tiene que glorificar y darle un castigo al transgresor para que los demás del pueblo vean y teman y vean que el Eterno se toma en serio que sigamos diligentemente sus mandamientos. Entonces, de esa manera se glorifica y se santifica el Eterno en medio del castigo al transgresor, en que los demás lo vean y teman y tomen en serio las palabras de nuestro Elohim. Y también se glorifica en la bendición de los justos, porque cuando bendice al justo, y vemos que la bendición es el resultado de la obediencia, muchos del pueblo lo ven y glorifican al Eterno y ven que en esa casa está el Eterno, en esa casa del hombre al cual ha bendecido y muchos quieren seguir el ejemplo y de esa manera vuelven al Eterno viendo a través de esa persona de la cual bendició por cumplir sus mandamientos y los demás del pueblo siguen su ejemplo, decide guardar los mandamientos del Eterno, por causa de aquel al cual el Eterno lo bendició por causa de su obediencia. Entonces, aquí vemos algo, que tu conducta puede influir en los demás, en la conducta de los demás del pueblo. Si tú transgredes y pasas por largo el mandamiento del Eterno, muchos del pueblo, que aquellos que son pequeños en la fe te pueden ver y puedes llevarlos a tropezar. Entonces, si ellos te ven transgrediendo un mandamiento, haciendo algo ilícito, y el pueblo, aquellas personas que van comenzando te ven y dicen, miren, no pasa, menosprecia el mandamiento, no, y no le pasa nada, o mira, lo hace como si no tuviera temor del Eterno, y muchos pueden conducirse a ese error, tropezar de esa misma manera. Entonces, el Eterno se glorifica en castigar al transgredor para que los demás del pueblo teman. Igual nosotros, si nos bendice el Eterno, debe de ser nuestra bendición para luz de aquellos que vienen al Eterno, vienen a seguir sus caminos, para que así como vean cómo el Eterno bendice a aquel que guarda sus mandamientos, así también ellos quieran recibir esa bendición a través de guardar sus mandamientos. Y por último, vemos que Dios, el Eterno, cumple su palabra. Él no deja una letra vacía de su ley. Él todo lo que ha dicho en su Torá, él lo aplica y él es el primero en que
en que lo hace, en que practica cada uno de sus mandamientos. Entonces, Dios cumple su palabra. Si él ha dicho que va a maldecir, va a bendecir a aquellos que obedecen sus mandamientos, es porque lo va a hacer. Y si Él dice que aquellos que transgieren sus mandamientos buscarán su propia muerte, entonces también va a ser. No menospreciemos la palabra del Eterno, no la tomemos como si no fuera nada, como si estas cosas fueron de antes, no tiene nada que ver conmigo, se hace de manera diferente. No, el Eterno, su palabra es eterna y permanece para siempre. Entonces, esta ha sido la enseñanza por hoy, hermanitos. Espero que haya sido de bendición. Y bueno.